bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de Facebook y Instagram Live con el objetivo esta vez de hablar de sarcomas de partes blandas y sarcomas óseos. Hoy con nosotros tenemos a Natalia Fernández, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Afectados por Sarcomas. Dicha asociación nos ha dado mucho apoyo para preparar esta sesión, enviándonos preguntas comunes de los pacientes, dudas que tenían, y pues le cedo la palabra a Natalia, que nos explicará un poco de la asociación. Hola, buenas tardes. Encantada de compartir este rato con todos vosotros. La Asociación Española de Afectados por Sarcomas, AEAS, surgió hace exactamente 10 años, es decir, de alguna manera se puede decir que estamos de aniversario, y nace como uno se puede imaginar, tratándose de una enfermedad grave y tratándose de una enfermedad rara al mismo tiempo. Surge de la necesidad de varias familias de aunar esfuerzos para tratar de conocer más en medio de esta incertidumbre que te genera el hecho de padecer este tipo de enfermedad, ¿no? Por lo tanto, ese es el origen de AEAS, ese es el germen de lo que luego sería la asociación, y la vocación que tiene esta asociación es la de ayudar al paciente en un sentido amplio, es decir, en varios frentes, ¿no? Desde que es diagnosticado y está absolutamente perdido y necesita algún tipo de consejo, sea de tipo clínico, oncológico, pero incluso psicológico, se le orienta, se le dirige a un centro de referencia con los que solemos trabajar. Solemos mover nosotros los expedientes para agilizar esta gestión, o en última instancia, si el paciente no puede desplazarse, al menos tratamos también de agilizar que se puedan mirar sus informes y que los puedan consultar pues, los mejores expertos del ramo, ¿no? También estamos promoviendo algunos proyectos concretos, dando algún soporte a investigaciones, últimamente, por ejemplo, a la creación de una red de histopatólogos, porque creemos que es importante que un histopatólogo, cuando hace el diagnóstico, haya visto más de 5 sarcomas en su vida, que a veces hay histopatólogos que ni siquiera llegan a ver 5, entonces tiene que tener una cierta trayectoria especializada en lo que es el sarcoma, ¿no? Entonces tratamos de promover por lo menos este tipo también de proyectos de investigación que tienen que ver con la investigación médica específica del sarcoma. Y bueno, y por último, para no alargarme más y dejarle espacio al doctor Vélez, quisiera animaros a participar en el proyecto último que estamos promoviendo, que es un encuentro de pacientes y para pacientes, ¿no? De pacientes para pacientes. Puede venir algún médico especializado a darnos una charla, es posible que creemos algunos talleres, pero la idea es que los pacientes se puedan encontrar, puedan comentar sus inquietudes y tengan un espacio donde eso sea posible, ¿no? De 2 o 3 días de convivencia. Hemos puesto en marcha este proyecto en realidad respondiendo a las propias peticiones e inquietudes de los pacientes, nos ha parecido pertinente y lo hemos llamado Nos Sarconocemos. Por lo tanto, aquí queda la invitación, Nos Sarconocemos, podéis votar este proyecto, porque solamente recibiremos financiación si obtenemos los votos suficientes, así que os animamos a participar para que este proyecto sea posible. Lo encontraréis tanto en la página de AEAS, en la página web de AEAS, como en nuestro Facebook de AEAS también. Nada más, muchísimas gracias y adelante. Gracias, doctor Vélez. Bueno, gracias, Natalia. Como siempre, pues cuando dejemos colgado el vídeo definitivo, pondremos los tiempos con las preguntas. También encontraréis en nuestra página web los links a la asociación, los links al proyecto del cual podéis participar. También en Facebook podéis encontrar el link a la página de la AEAS. Todo esto como siempre, facilitar la información clara y que os pueda ayudar en este proceso de la enfermedad del sarcoma. Entonces, empezando con la primera pregunta, muy sencilla, que es un sarcoma.
Pues un sarcoma es un tipo de tumor, un tumor maligno. Maligno como son los carcinomas, pero es diferente a los carcinomas. Los sarcomas se originan en lo que llamamos los tejidos de sostén, tienen un origen común en un tejido embrionario que se llama mesenquimal y son básicamente aquellos tejidos que dan soporte a las estructuras del cuerpo. De manera fácil de entender, pues los tendones, ligamentos, huesos, la grasa, los nervios, las arterias. En estos tejidos son los cuales originan los sarcomas. Diferente a los carcinomas, que los carcinomas casi siempre se originan de células glandulares o las glándulas y estas se encuentran en las vísceras. Así a gran modo es pensarlo, todo aquello que está dando soporte a las estructuras del cuerpo donde podrían originar los sarcomas, mientras que los órganos es donde pueden ocurrir los carcinomas. Aún así, como todo en medicina, pueden haber excepciones porque hay sarcomas raros que se pueden encontrar pues, en el corazón o en el útero, pero en general los sarcomas están ahí donde predominan este tipo de tejidos que son las extremidades. En las extremidades pues, tenemos mucho músculo, mucho hueso, tendones, nervios, ligamentos y es ahí donde salen comúnmente los sarcomas. Como tal, un tumor maligno como los carcinomas tienen dos características fáciles de entender que son todo tumor maligno tiene capacidad de recaer o reproducirse en aquel sitio donde se ha operado o se ha tratado, o sea, volver a aparecer donde tenías el tumor inicialmente, lo que se llama una recidiva local, y tiene capacidad de migrar también a otra parte del cuerpo. Esas son las dos características de un tumor maligno. Esa segunda es lo que se llama las metástasis. Entonces un sarcoma tiene capacidad de rebrotar en el sitio donde se ha operado y tiene capacidad de metastatizar, o sea, que las células se vayan a otro sitio del cuerpo. Pasamos a la siguiente pregunta. Juntamos dos preguntas, una de ellas ¿cuántos tipos hay? Y la otra pregunta era un sarcoma, es un solo tipo de tumor. Entonces consideramos el sarcoma un grupo de enfermedades o un grupo de tumores. Dentro de ellos son dos grandes tipos, que son los sarcomas de partes blandas y los sarcomas óseos. Dentro de los sarcomas de partes blandas hay más de 50 tipos de sarcomas de partes blandas. Estos tipos son lo que llamamos tipos de anatomopatológicos o del tejido del cual están hechos. Esto es un diagnóstico hecho una vez te han hecho una biopsia, una vez te han sacado el tumor, el análisis es lo que da este subtipo. Dado que su comportamiento es más o menos similar y pueden beneficiarse de un enfoque de tratamiento similar, pues se agrupan en lo que son los sarcomas de partes blandas por un lado y los sarcomas óseos por otro lado. Los sarcomas óseos, pues tres tumores típicos que son de los sarcomas óseos son el osteosarcoma, el sarcoma Ewing y el condrosarcoma. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se sabe de su etiología? Y esto va ligado un poco a por qué surge o por qué me ha salido un sarcoma o por qué este bulto que me ha aparecido es un sarcoma. En realidad los sarcomas no tienen una causa, ninguno de los tipos. Hay algunos sarcomas que puntualmente, de una incidencia muy baja, pueden estar asociados a factores previos, pues a exposición a algunos metales, a algunos sustancias tóxicas o el hecho de haber recibido radioterapia previamente, pero la incidencia de estos factores como causa de sarcoma es tan baja que podemos decir que hoy en día no se sabe o no hay una causa establecida para la aparición de los sarcomas en un paciente. Siguiente pregunta, por favor. ¿En qué se diferencia un sarcoma de otros tipos de cánceres? Estaba un poco ligado a la definición de los sarcomas. Pues primero, del tejido de donde se originan, como habíamos dicho, se originan de los tejidos mesenquimales, los tejidos de soporte, mientras que los carcinomas se originan prácticamente en lo que es en las células de glándulas, por decirlo así, predominantemente, y se originan en las vísceras. Esto hace que muchos de los tratamientos que son de los carcinomas no sean viables para los sarcomas y que los sarcomas de por sí requieran un equipo especializado para tratarlos, diferente a los carcinomas, ¿vale? Una cosa importante que iremos recalcando durante el día de hoy,
que de cara a recibir un tratamiento óptimo, el paciente debe acudir a centros dedicados a sarcomas. Independientemente que sean centros dedicados a la oncología, hay algunos centros que, a pesar de ser expertos en algunos tipos de carcinoma, no son expertos en sarcomas. Y esto es una parte fundamental para el éxito del tratamiento de un paciente con un sarcoma. Siguiente pregunta. Hay que dar siempre importancia a ese bultito, ese tumor raro o de reciente aparición que podemos encontrarnos. Yo creo que sí. No es infrecuente recibir pacientes que, debido a que no se le han dado importancia, un tumor crece y se pierde algo de tiempo que puede ser de valor de cara al pronóstico del paciente. ¿Qué tipos de bultos pueden ser más característicos de un sarcoma o de un tumor maligno? Porque al final, pues un bulto también en un pecho, pues también tiene algunas claves que puedan ser importantes de cara a buscar una priorización en el tratamiento. Hay una regla que ayuda un poco a personas que no tratan comúnmente con los tumores a enfocar qué posibilidades hay. Entonces, todo tumor que lleve más de 7 años, o la regla del 7, todo tumor que lleve más de 7 años, normalmente son cosas o benignas o congénitas. Si llevan tanto tiempo, es raro que esto pueda ser un sarcoma. Como veis, cuando explico no siempre doy pautas tajantes o definitivas, porque evidentemente habrá algún caso de un tumor de más de 7 años que pueda ser un sarcoma, pero no es lo más frecuente. Por el otro extremo, tumores que llevan menos de 7 días tampoco tienden a ser tumores malignos, porque normalmente son hematomas, edemas, inflamaciones, cuerpos extraños, reacción a algún cuerpo extraño, que pueda dar un crecimiento muy rápido. Entonces, la franja que se dice de una tumoración que pueda preocupar son 7 meses. Un tumor que lleva creciendo durante unos meses, pues hay que buscar una evaluación pronta, porque este sí que puede ser tanto un sarcoma como un carcinoma. Entonces, esto es una idea importante de cara al tiempo. Otra idea importante es en relación al tamaño. Se considera que todo tumor que sea mayor de 3 a 5 centímetros debe ser estudiado. Tumores por debajo de 3 centímetros, pues ya la probabilidad de que sea un tumor maligno pues baja en relación a los sarcomas, hablando aquí de sarcomas. Entonces, todo tumor por encima de 3 a 5 centímetros y sobre todo que sea profundo, que se palpe como en el interior de la musculatura, estos ya pueden tener inclusive un 10% de probabilidades de que sea un sarcoma. En este caso, pues en algunos de los vídeos de YouTube que hemos colgado, siempre se debe hacer un estudio por imagen. Esto lo que orienta es a esclarecer delante de qué tipo de tumor estamos. Idealmente una resonancia magnética. La resonancia magnética con mucha precisión nos va a dar una orientación de cara al tipo de tejido que es, si es tejido graso, si es tejido muscular, si es un hematoma. Y lo otro, el tamaño y la localización. Todo bulto que esté alrededor de los músculos, lo que llamamos profundo, tiene una probabilidad, como he dicho antes, de 1 de 10 o un 10% de ser un sarcoma, que va a requerir un diagnóstico y un tratamiento especializado. ¿Es curable el sarcoma? Entonces, como todos los tumores, dependen un poco del estadio. Si hemos de hablar, estadio se refiere en qué momento de la enfermedad diagnosticamos al paciente. Pero en términos generales, si agrupamos todos estos sarcomas, que ya vemos que pueden ser muchos subtipos y algunos menos agresivos y unos muy agresivos, pero si los agrupamos todos, hay aproximadamente unas tasas entre 60 y 80% de curabilidad de un sarcoma. Entonces, luego esto hay que ponerlo en su contexto. No es lo mismo una lesión pequeña, menos de 5 centímetros, superficial, y de un tumor o un sarcoma menos agresivo, lo que llamamos de bajo grado, que un sarcoma de 15 centímetros en la pelvis y que ya haya tenido metástasis en los ganglios o en los pulmones. Esos son como dos extremos de mayor posibilidad de curación a menor posibilidad de curación.
pero la curación al fin y al cabo es una cosa muy individualizada. Entonces esto tiene que ser tras una evaluación completa por el equipo tratante, con todas las pruebas al día, para poder tener una estimación, pero esto al fin y al cabo son números basados en estadísticas y el paciente pues al final es un individuo. Hay veces difícil ponerle un número a un individuo, que hay veces puede generar más angustia que beneficio. Siempre hemos de pensar que los que tratamos a pacientes con sarcoma vamos siempre con toda la voluntad y con toda la intención de curar y sacar a todos los pacientes adelante, independientemente de su estadio. Entonces, hablamos de los pacientes con metástasis y nos preguntan qué avances hay en metástasis en sarcomas. Entonces, la mayor parte de los sarcomas tienen una tendencia a metastatizar al pulmón. El 90-95% de los casos en el cual el sarcoma, que pueda estar en las extremidades o en la pelvis, si migra, casi siempre migra al pulmón. Entonces, dentro de esto hay diferentes subtipos de situaciones en las cuales podríamos valorar a un paciente con metástasis. Entonces, hay veces tienen pocas lesiones en los pulmones, entonces hay avances en el tratamiento de cirugía de estos pacientes en los cuales los cirujanos torácicos, que no soy yo soy traumatólogo, me dedico a la cirugía del tumor primario, pero cuando ya migra hacia el pulmón es un cirujano de tórax que valoraría si estos pacientes pueden ser candidatos a resecar. Entonces, en centros de referencia como el nuestro, esta situación se puede valorar y esto da tasas de curación más altas que cuando no se pueden resecar las lesiones pulmonares. A partir de ahí es ya individual según el subtipo de paciente que podemos tener diferentes líneas de tratamiento, tratamientos de quimioterapia estándar y lo que sería lo que consideramos avances en metástasis serían ensayos clínicos. Actualmente el grupo HAES, que es el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, tienen 4 líneas abiertas de cara a ensayos clínicos que son muy específicos a tanto subtipos de sarcoma como la situación del paciente. Y que estos son los últimas novedades o últimos tratamientos que puedan estar para aquellos pacientes que no hayan respondido a lo que es establecido. Eso sería como cuando hablamos de avances, porque a pesar de que en las noticias muchas veces nos animamos porque vemos medicamentos que salen recién aprobados con mucha eficacia, muchas veces estos medicamentos apenas están en fase experimental, que ni siquiera han llegado al alcance de tratarse en pacientes. Se descubren en el laboratorio su efecto sobre las células, pero al paso que esto llegue al paciente todavía queda. Entonces el avance actualmente consideraríamos ensayos clínicos abiertos y de estos pondremos algunos links en nuestra página web para que podáis valorarlo, pues claro, individualmente al subtipo de sarcoma y en la situación de estadio que se encuentre el paciente. ¿Cuál es el primer paso ante un diagnóstico de sarcoma? Entonces esto es importante porque es algo que nosotros valoramos mucho en nuestro hospital. Desafortunadamente los pacientes no vienen con un rótulo de sarcoma y diagnosticar un sarcoma es una entidad rara y que requiere un equipo experto para llegar a ese punto. Es uno de los puntos vitales porque una vez ya está diagnosticado y diagnosticado correctamente, el tratamiento gana mucho teniendo eso como base. Desafortunadamente muchos pacientes no empiezan con tengo un sarcoma, sino tengo un bulto y antes de ser diagnosticados de sarcoma reciben el tratamiento. Y recibir el tratamiento es normalmente lo que se llama resecciones no planificadas. Los ingleses le llaman Whoops Procedure, que significa procedimiento ostras, y es como ostras de he metido la pata. Y sale tal cual en la literatura médica porque es un cirujano que sin saber que está delante de un sarcoma decide intervenir un bulto de una manera no planificada y al enviarlo a analizar con una cirugía incorrecta, hay veces sacándolo a trozos, le vuelve el resultado de anatomía patológica y al leer que es un sarcoma, una tumoración maligna de alto grado, pues solo le sale el whoops, pues es esa sensación de que ha metido la pata.
Entonces, como he dicho previamente, todo paciente que tenga una tumoración entre 3 y 5 centímetros, más o menos lo que es el tamaño de una pelota de golf o un tamaño de una pelota de ping-pong, es un paciente que debe tener una resonancia magnética hecha en un centro de referencia, que si la resonancia magnética habla de alguna posibilidad de que está delante de un sarcoma, debe ser derivado a un centro que esté tratando sarcomas habitualmente, para realizarse una biopsia. Antes de operar hay que tomar una biopsia, porque esto nos dará mucha información de cara a planificar la cirugía y el tratamiento. Y una vez valorada la biopsia, pues se expone el tratamiento dentro de un equipo multidisciplinar para ver cómo se debe enfocar el tratamiento individual de este paciente. Esto requiere centros que tengan patólogos expertos en sarcomas, oncólogos expertos en sarcomas, radioterapeutas expertos en sarcomas y radiólogos expertos en sarcomas, aparte del cirujano, que en este caso sería yo, una persona que esté habituada a operar o se dedique exclusivamente a operar este tipo de patología. Entonces, el primer paso, si ya tenemos un diagnóstico de sarcoma, o sea, si ya de alguna manera nos han biopsiado, mi recomendación, en resumidas cuentas, es buscar un centro de referencia para que os traten o para que te traten. ¿Esto cómo se sabe? Pues preguntando en el hospital antes de la cirugía o antes del tratamiento, ¿este es un hospital que trata sarcomas habitualmente o no? A través de la red pública hay mecanismos que lo que llamamos centros SESUR, unidades, centros sanitarios o unidades de referencia de ciertas patologías, y los sarcomas, tanto en niños como en adultos, están hospitales designados para tratar este tipo de patología. Esto lo podéis encontrar en el Ministerio de Sanidad, poniendo la SESUR, que es CSUR, sarcomas, y podéis encontrar el listado. Actualmente aquí en Barcelona el Hospital Vall d'Hebron, del cual yo soy parte, es uno de estos centros de la red pública que pueden atender a estos pacientes. Y en los ámbitos de la red privada de sanidad, pues es valorar dentro del hospital que te está tratando si tiene el soporte que he mencionado antes para tratar los sarcomas. La siguiente pregunta. ¿Qué se puede ofrecer actualmente como mejor o mejores tratamientos para un paciente diagnosticado con sarcoma? Entonces, lo mejor que le podemos ofrecer a un paciente es tener un equipo multidisciplinar para tratar un sarcoma. Eso quiere decir que para estar diagnosticado correctamente, cuando Natalia nos explicaba el anatomopatólogos, ¿qué es un anatomopatólogo? Pues es esa persona que cuando se saca un trocito del tumor, la biopsia, lo analiza. Entonces, siendo que los sarcomas son una enfermedad rara, si no la has visto de manera frecuente, pues igual no vas a saber interpretar esos trocitos de tejido para decir es X o X sarcoma. Igual no ves ni siquiera que es un sarcoma y lo das como una lesión benigna, y esto puede ya desencadenar un error en el tratamiento de la cirugía, o inclusive peor, ni operarse porque se considera benigno. Entonces, lo mejor para un paciente es un centro de referencia. Entonces, partiendo de que es una enfermedad no solo de diagnóstico, sino quirúrgica, también vas a necesitar, o se necesita un cirujano que esté habituado a operar esto. Entonces, la tasa de curabilidad, porque los pacientes entran por la puerta con unos factores que de momento no podemos modificar. Es decir, el paciente ya viene con un sarcoma X de alto grado, por decirlo así, de tal tamaño y en tal localización. Eso yo no lo puedo modificar. Es a partir de ahí en el cual, si requiere una quimioterapia, se va a dar porque es un centro habituado a tratar esto. La cirugía se va a realizar correctamente sacando el tumor con lo que llamamos márgenes negativos, totalmente limpio alrededor. Y luego la radioterapia, que es el complemento de los sarcomas de partes blandas, se va a dar en un tiempo adecuado y cubriendo el área específica, también por radioterapeutas especializados en sarcomas. Eso es la base del éxito del tratamiento del sarcoma y el seguimiento, evidentemente. Entonces, a partir de ahí, esos son los pacientes que van a tener mayor chance de curabilidad. Luego, mejor o mejores tratamientos, igual también nos preguntan como de situaciones más avanzadas, cuando las cosas han ido
hacia peor y puedan requerir unas modificaciones de tratamientos novedosos, ensayos clínicos. ¿Cuáles son los centros que van a tener ensayos clínicos? Pues son los SESURes, los centros de referencia o hospitales de tercer nivel que van a tener centros de oncología que os van a poder dar estos tratamientos no disponibles en otro centro. Esas son las herramientas básicas para un paciente que actualmente tiene un sarcoma y que va a empezar su tratamiento. ¿Por qué se considera raro un sarcoma? Entonces, la Organización Mundial de Salud establece que un cáncer, muchos tipos de cánceres, un cáncer para ser raro, tiene que haber menos de 15 casos anuales por cada 100.000 habitantes. 15 por cada 100.000. Actualmente la incidencia o la aparición de casos nuevos de sarcomas anuales se estima entre 3 y 4 casos por cada 100.000 habitantes por año. O sea que ya estamos a una quinta parte del corte de raros, o sea, está muy bajo. Otra manera para saber lo raro que son es, en Estados Unidos en el año 2015-2016 se diagnosticaron 1,6 millones de cánceres, de carcinomas básicamente, que son cáncer de mama, cáncer de próstata, que son los más comunes. Todos ellos globalmente 1,6 millones. De todos los cánceres, 1,6 millones, solamente 13.000 fueron sarcomas y 2.000 más, sarcomas de partes blandas, y 2.000 más sarcomas óseos. O sea, en total entre 15 y 16.000 en un año en Estados Unidos versus 1,6 millones de casos. O sea, es un tipo de cáncer muy infrecuente. Una razón más para buscar centros que se dedican a tratar estos casos, porque tendrán más experiencia, más herramientas para dar los mejores resultados. ¿Hay centros o unidades especializadas? Sí, es la única manera de dar los mejores resultados de supervivencia a pacientes con sarcomas. En la red pública existen los denominados SESURes, que ya los he explicado previamente. Aquí en Barcelona sería el Hospital Vall-d'Hebron uno de ellos. Y a nivel de centros sanitarios privados también existen unidades que se dedican con los referentes que tenemos aquí actualmente en Quirón, Barcelona. En nuestro hospital, aquí en Quirón, Barcelona, tenemos el Instituto Oncológico, que tiene especialistas en oncología médica dedicados a sarcomas. Tenemos la unidad de radioterapia, que también tiene un radioterapeuta dedicado a sarcomas. Tenemos un equipo de radiodiagnóstico especializado en tumores del aparato locomotor y estaría yo como referente en la parte de cirugía para sarcomas, para la parte de la operación de los sarcomas, dando un equipo completo con todo el apoyo para los pacientes que requieran tratarse de un sarcoma en nuestro centro. ¿Cómo encontrarlos? Entonces, a nivel de la web, tanto en nuestra página de Quirón Salud puedes encontrar nuestros teléfonos y nuestras referencias. En mi página web encontrarás todos los datos para poder acudir a nuestra consulta. De cara a otros centros a nivel del territorio español, el Grupo Español de Investigación en Sarcoma, el Grupo GEIS, tiene listados y también tiene links para ayudar a los pacientes a buscar un tratamiento adecuado. Y en la Asociación Española de Afectados por Sarcomas también podéis encontrar links para ayudar a buscar el centro más cercano para que tengáis el tratamiento mejor para los sarcomas. Bueno, ahora pasaríamos ya al turno abierto de preguntas. Si existen preguntas tanto para mí, estaremos encantados de contestarlas. También aprovecharemos que Natalia está con nosotros por si tenéis alguna duda de la asociación o del proyecto que nos acaba de explicar. Quiero resaltar, antes de empezar la tanda de preguntas, que intentaremos darle el aspecto genérico a las preguntas, intentaremos contestarlo para que todos podamos aprender de ellas o sacarle provecho, y que aquellas preguntas que puedan requerir una valoración médica o que sean muy individualizadas, probablemente pues, os indicaremos que el mejor contexto sigue siendo la consulta médica. Pues pasamos aquí a la primera pregunta. Nos pregunta Camino, nos dice: perdón, no me he explicado bien, estoy operado de un sarcoma de fémur hace más de un año, me pusieron una megaprótesis,
son normales los fuertes dolores. Entonces, megaprótesis es un término utilizado para cuando sacamos segmentos largos de huesos. Son diferentes a las prótesis convencionales, en las cuales solamente se reseca como una parte de la articulación. En nuestra página web podéis encontrar algunas imágenes. Entonces, estas resecciones, normalmente que son entre 15 y 20 centímetros, según el tejido que haya que resecar, pues pueden dejar secuelas. Es evidente que esto sería valorarlo en qué tamaño de tumor y qué tejidos tenías afectados previamente por el sarcoma y que tuvo que ser retirado para la correcta operación del sarcoma y que esto puede haber dejado una secuela. En términos generales, no debe haber dolor. El dolor pues, puede indicar que hay una causa de un resultado inesperado. Esto es algo que tienes que valorar con tu cirujano. Motivos de dolor pues, pueden ser pues, que los músculos no hayan quedado correctamente adaptados a la prótesis, que la prótesis tenga movimientos anormales o un tamaño anormal, porque a veces se excede o se falla en el cálculo del tamaño de la prótesis y esto pueda generar dolor por tensiones en los tejidos. También por la lesión de algún nervio puede ser una causa de dolor. Y otra causa serían las infecciones. Las megaprótesis tienen unas tasas 10 veces más altas de las infecciones que las prótesis convencionales y puede ser una causa de dolor. Aún así, y vuelvo al principio, sería valorarlo individualmente porque la prótesis puede estar perfectamente colocada, pero debido al tejido, a la cantidad de tejido que tuvo que retirarse o resecarse por el tumor, esta puede ser la causa principal de tu mala evolución en el posoperatorio. Pues esto sería complementarlo con una valoración médica individual de tu caso también. Bueno, actualmente no tenemos más preguntas. Sería cerrar o explicaros que el vídeo estará colgado en Instagram, en Facebook, también en nuestra página web. Dejaremos los minutos en los cuales podéis acceder directamente a las preguntas que os hagan más o que a la cual tengáis más interés. Parece que tenemos una pregunta. A ver. Vale. Nos pregunta Laura: a mi marido le han diagnosticado de GIST después de extraer el tumor. Estamos esperando todavía el estudio mutacional y le han tratado con imatinib. Es normal que haya empezado con el tratamiento. La otra no se ve. Por otro lado, hemos consultado con el Gregorio Marañón. Entonces, el GIST es un subtipo de sarcomas, el cual yo no trato habitualmente porque es un sarcoma que se localiza normalmente en el tracto gastrointestinal. De hecho, es gastrointestinal stromal tumor, pero sí que lo llevan oncólogos que tratan habitualmente los sarcomas. Uno de los medicamentos que se puede utilizar en el GIST es el imatinib. Ya la pregunta específica, si es normal haber empezado el tratamiento, pues esto depende de las pautas individuales. El Gregorio Marañón es un sitio de referencia que está bien para el seguimiento de tu marido. Gracias por la pregunta. Nos pregunta Camino nuevamente: ¿qué tengo que hacer para ponerme en contacto con usted y ver mi caso? Entonces, encantados con tu pregunta porque nos permite esclarecer que en mi página web www.drrobertoveles.com hay un área donde están los horarios y el teléfono de contacto para pedir cita con nosotros aquí en Quirón, Barcelona. Y la otra manera, que es algo que también explico normalmente en los Facebook Live, a todas aquellas personas que por condiciones de distancia
o por limitaciones físicas o de la enfermedad no puedan acudir a nuestra consulta aquí en Barcelona, siempre tenemos la posibilidad de la consulta telemática. La consulta telemática consiste en enviarnos toda la documentación de cara a vuestra enfermedad y vuestra situación clínica de una manera segura. Toda esta información también está en la página web. Nosotros valoraríamos el caso y concretaríamos una cita para una fecha y un día para hacer una valoración utilizando los medios de videoconferencia, sea a través de Facebook o Skype, que nos permitan una comunicación a través de vídeo y de llamada. Siempre solicitamos la información previa porque, pues mira, como la pregunta que acabamos de contestar, hay ciertos sarcomas que no trato yo. Entonces algunas veces recibo pues una consulta sobre un sarcoma cardíaco o un sarcoma en base de cráneo, que son sitios infrecuentes pero que no son sitios que yo trato habitualmente. Entonces por eso primero valoramos la información que se nos envía y ya quedaríamos en una fecha y hora para realizar la consulta telemática. Tenemos otra pregunta. Entonces, Ivonne nos pregunta, tengo un cáncer de partes blandas con tumores recurrentes, ¿qué tipo de tratamientos aparte de cirugía y radioterapia existen? Entonces, en este caso, los sarcomas, como he dicho previamente, son tumores que tienen la capacidad de rebrotar, es una de sus principales características para que sean malignos. Y una de las causas por las cuales pueden rebrotar y aparecer diferentes nódulos donde se ha operado, a veces es por la misma capacidad y agresividad del tumor, y hay veces son porque se ha realizado o no se ha podido realizar una cirugía correcta. Es decir, cuando el tumor se saca a trozos o se saca dejando tejido o células, genera una alta probabilidad de que pueda reaparecer, y ya no reaparece como un único nódulo nuevamente, sino que hay veces aparecen varios nódulos. Entonces lo primero sería valorar, aunque tú lo has preguntado, que no sea cirugía, pues idealmente es siempre operar otra vez, porque es volver a quitar todo ese tejido donde quedan células. La cirugía sigue siendo la herramienta más eficaz para erradicar un tumor localizado. Cuando no podemos operar, pues otra manera de tratarlo es la radioterapia. Si no se puede operar y ya has recibido radioterapia por la máxima dosis que se pueda dar, en ocasiones se puede valorar la quimioterapia. Eso puede ser una herramienta. Y otra opción que también es viable es la ablación percutánea. Estos son unos procedimientos que hacen los radiólogos. Es algo que nosotros podríamos ayudar a buscar, conseguir que te traten, y esto es en el TAC, se clavan unas agujas en las lesiones y se queman. Queman hablo entre comillas porque hay veces también se congelan. Es una manera que la aguja entra dentro de la lesión y la intenta lesionar para matar el tejido, y eso es lo que se llama una ablación percutánea, y esto puede ser por microondas, por radiofrecuencia o por crioablación. Son herramientas que puedan ser utilizadas cuando no se puede utilizar o ya no se puede realizar ni cirugía ni radioterapia. Otra pregunta que recibimos de Canijo, un rhabdomyosarcoma alveolar se puede curar sin cirugía, está detrás de nariz y es complicado, con metástasis en huesos cercanos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, en general lo ideal para los sarcomas es operarlos. En ocasiones, en pacientes pediátricos, por la aparición de los rhabdomyosarcomas que pueden aparecer en zonas difíciles de operar o que puedan dejar unas secuelas muy graves, estos casos se puede intentar con quimioterapia y radioterapia buscar la curación. Siempre esta situación pueda ser algo inferior a cuando se pueda operar, pero de que hay chance de curación, sí, hay chance de curación. Depende un poco ya de factores de la localización, también depende de la radioterapia si se puede dar en toda esa zona que está afectada, porque a veces la radioterapia, si está
muy cerca también de estructuras importantes puede lesionarla, y esto puede limitar la dosis, y esto también puede afectar la tasa de curación. Nos escriben ahora: mi biopsia fue abierta y me tocaron el nervio crural, no fue en un hospital de referencia, y al ver el resultado de sarcoma sí me derivaron al Hospital Virgen del Rocío. El procedimiento ante una sospecha de sarcoma es derivarlo a hospitales de referencia o no. Todo mi problema viene por la biopsia practicada. Entonces, actualmente en el sistema sanitario, tanto las redes privadas o las redes públicas, no existe una obligación para derivar a los pacientes. Ya es a título individual de los médicos tratantes, si se consideran capacitados. En las redes públicas existe la opción para gestionar a través de los SESUR el traslado de pacientes entre comunidades autónomas para tratarse en estos centros. Y en las redes privadas, pues depende de el paciente que contacte, en este caso con nosotros, para ser tratado aquí. Entonces, en relación a tu primera pregunta, que si era obligatorio enviar al Virgen del Rocío, pues no es obligatorio, pero es lo recomendable. Virgen del Rocío es un centro con una trayectoria importante de tratamiento de sarcomas. Las secuelas derivadas de la lesión de tu nervio sería valorar individualmente la resonancia o la prueba en la cual ellos se guiaron para planificar esa biopsia abierta. En ocasiones, pues los tumores se originan en nervios o están cercanos a los nervios, y el tratar un sarcoma o biopsiar un sarcoma puede generar una lesión del nervio sin que sea una mala praxis, que pueda ser un poco la orientación de tu pregunta. Esto sería valorar las pruebas y ver cuál ha sido todo el procedimiento que se ha realizado. También aprovecho de decir que las biopsias abiertas sigue siendo un recurso válido en aquellos centros que saben de sarcomas y cómo se hace técnicamente, aunque hoy en día, en general, se prefieren las biopsias cerradas o lo que son percutáneas a través de una aguja, y que sea guiada por alguna técnica de radiología, dígase, para los sarcomas de partes blandas una biopsia guiada por ecografía, y para los sarcomas óseos una biopsia guiada por TAC. ¿Por qué? Porque sangran menos, son procedimientos ambulatorios, generan menos hematomas, contaminas menos los tejidos. Estas son ventajas de las biopsias cerradas. Pero hay veces pues necesitas hacer una biopsia abierta porque no ha llegado a un diagnóstico concluyente, o porque la anatomía en general requiere que abras para tener cuidado con otras estructuras. Espero esto haya podido resolver tu duda. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. No sé si Natalia quieres aprovechar, decir algo más, o de momento... Agradecerte personalmente toda esta información. Creo que ha servido de orientación para pacientes incipientes, pero también para pacientes veteranos. Los veteranos tienen la ventaja de saber ya a dónde dirigirse y cómo moverse, pero bueno, no está de más también recordar algunas informaciones. Y me permito también recordar, digamos, que AEAS se ocupa también de este tipo de gestiones, de derivar a los pacientes a un centro próximo o a un centro que sea adecuado para el tipo de tumor que padece, y se le hace un acompañamiento desde el minuto 1 que se presenta ante nosotros, y se le hace un acompañamiento que podríamos llamar integral. Así que sepáis que aquí estamos, y aquí estamos para apoyaros. Muchas gracias. Vale. Bueno, durante los próximos meses aprovechar, nosotros veníamos haciendo como un esfuerzo por transmitir mucha información en relación a las metástasis óseas. Ahora vamos a dedicar los siguientes meses a
buscar medios para dar más información en todo lo relacionado con los sarcomas. Podéis ir visitándonos frecuentemente en nuestra página web, nuestra cuenta de Instagram o en Facebook, donde sacaremos ya probablemente algunos blogs o vídeos ya con un poco más información específica que os permita ir accediendo a ella para entender un poco mejor la enfermedad y sobre todo que os ayude a buscar a los mejores especialistas, el mejor tratamiento y que podáis salir adelante. Un saludo a todos, gracias a Tere y Aida de DaPopcom y evidentemente al Hospital Quirón Barcelona, que nos ha cedido este espacio para seguir haciendo estos encuentros y que esperemos os ayude. Un saludo a todos, esperamos hasta la próxima.